Hola, ¿cómo Otras. están? Los saludamos desde el colectivo El Cambalache. El día de hoy vamos a hablar sobre qué son las clases sociales. La idea, pues, es iniciar sobre todo como con nociones quizá muy básicas, como un poco también desde que entendemos nosotros mismos, más que específicamente un trabajo teórico muy profundo que quizá iremos profundizando después. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si empezamos como qué creen ustedes o qué han escuchado ustedes que son las clases sociales. Bueno, digamos que algo que yo pues he entendido y he leído, digamos que a través del tiempo, es que las clases sociales aparecen o se representan en las sociedades a partir, digamos que yo siento que es un término muy importante y es la división del trabajo. Es decir, Sí, no todos trabajan de la misma manera. completamente de acuerdo. Yo creo que esa es como la parte clave, pensar que no todo el mundo vive igual en la sociedad y no es lo que mucha gente cree que es porque los pobres son como perezosos o algo por el estilo, sino que es porque las sociedades entienden de distinta manera también distintas formas de trabajar. Y en sociedades como la que nosotros vivimos, pues el trabajo manual es mucho menos valorado que el trabajo intelectual. Y pues sí, eso. Yo creería que, además de eso que están diciendo, es también el hecho de que pues hay algunas personas dentro de la sociedad que tienen, pues sí, más recursos, pero que eso antes que, digamos, ser así y ya, les permite tener empresas o fábricas o, bueno, lo que se conoce como los medios de producción, que es justamente esas herramientas, esas maquinarias que poseen ellos, que tienen, que son de ellos, en las que trabaja otra gente, ¿no? Que sería, por ejemplo, pues muchos de nosotros, que vamos y hacemos X labor dentro de esas fábricas, ya sea, qué sé yo, dentro del ensamble de piezas o algunos dentro de la atención al cliente, bueno, en fin, y que el ingreso que tienen las familias pues es absurdamente diferente. Entonces el que es el dueño de la fábrica recibe una cantidad importante de plata mensualmente de las ganancias que tiene de su empresa, mientras quienes pues trabajan dentro de esa empresa o dentro de esa fábrica, pues suelen mantener sus familias con un salario mínimo, ¿no? Yo quería compartirles, hay un texto que me parece muy chévere, se llama Angosta, de Héctor Abad Faciolince, es escritor colombiano. Les voy a leer solo un pedacito porque me parece que ayuda como a ilustrar un poco como la situación. Listo, entonces dice así. Los fundadores de la ciudad, bueno, esto se sitúa igual en algún lugar, no sé si real o imaginario, o con una mezcla de Colombia. Entonces, bueno, dice como los fundadores de la ciudad eran españoles, casi todos vascos, extremeños, andaluces o castellanos, pero también judíos conversos y moriscos vergonzantes. La mayoría de ellos llegaron al viejo mundo sin mujeres, perdón, del viejo mundo sin mujeres, con la ilusión de enriquecerse rápido y volver a la península convertidos en indianos ricos, pero una vez aquí, hundidos en estas breñas, por mucho que buscaron, jamás pudieron encontrar el dorado. Yo no sé si ustedes recuerdan la leyenda del dorado, ¿no? Que era como ese lugar mítico en América que estaba todo construido en oro. Entonces muchos llegaron a América buscando ese lugar fantástico para llenarse de riquezas. Bueno, el oro y las riquezas no fueron nunca del tamaño de sus sueños, así que la mayoría de ellos tuvieron que quedarse de mala gana,
Amañados con indias raptadas en los resguardos, arrejuntados con griegas y sículas traídas a la fuerza por tratantes de blancas del Mediterráneo, o amancebados con africanas compradas como esclavas en Cartagena de Indias, el mayor puerto negrero del Caribe. Entre sus descendientes, mestizos y mulatos como todos, aunque con pretensiones de hidalgos por los ricos, a los que menos mal les fue, la costumbre les concedió el título de dones y se mudaron a vivir a tierra fría, en la azotea de Angosta, un antiplano grande y fértil, al que le dicen el paraíso. En el valle estrecho de tierra templada, donde existía una encomienda de indios mansos, o al menos amansados, se quedaron los segundones, casi intermedia que se debate entre el miedo a que los confundan con tercerones y a la ambición de merecer algún día el título de don. A orillas del Turbio crecieron hatos de ganado blanco orejinegro y los segundones sembraron, además de café, maíz, frijol y plátano. En la base del Salto de los Desesperados había minas de oro y plátano, de aluvión. Pero allá los indios no querían trabajar por lo malo del clima y la certeza de la malaria. Así que los dones compraron esclavos y la base del Salto se pobló de unos pocos dueños de minas, muchos mineros negros y unos cuantos braceros que se encargaban de la caña de azúcar y los trapiches. Así, con los diseños y los siglos, sucedió que Angosta se fue convirtiendo en lo que es hoy, una estrecha ciudad de 3 pisos, 3 gentes y 3 climas. Abajo, en tierra caliente, alrededor del Salto de los Desesperados y la boca del infierno, y por las laderas que suben a tierra templada, hay millones de tercerones. Exhaustas las minas, los dones regresaron a tierra fría y de abajo solamente conservan los títulos de propiedad de las haciendas. En el Valle del Turbio y las primeras lomas se hacinan cientos de miles de segundones, y arriba, en el altiplano de Paradiso, se refugia la escasa casta de los dones, en una plácida ciudad bien diseñada, limpia, moderna, infiel y a veces fiel imitación de la urbe del primer mundo, enclavada en un rincón del tercero. ¿Qué les parece ese pedacito? Porque bueno, si bien habla de cómo se dividió geográficamente pues una sociedad, de cómo se distribuyeron en razón a las clases, ciertamente en distintos puntos geográficos las personas, eh, pues siento que no explica muy bien el por qué más allá de quién es quién en esa historia. Y creo que eso es lo realmente importante, pensar por qué unos estamos en un lugar y otros en otro lugar. Yo de hecho creo que puede aportar como a ese inicio, ¿no? Y es los que en la historia viven en la parte más alta de la ciudad, que siento yo igual y es una referencia en tanto la clase, la que se hace en el libro, eh, se valen justamente del trabajo de los otros para mantenerse. Y él lo decía ahí, o sea, los de tierra fría, pues los de la parte alta, tienen los títulos de propiedades de las minas y tal, donde trabajan otros que sí padecen pues las duras, pero son ellos quienes a la larga sacan la ganancia de lo que se extrae de las minas. Pues yo creo que esto, como que ese pedazo y lo que tú acabas de explicar nos deja en claro que hay, digamos que dos sujetos dentro de esto, o dos tipos de personas o de poblaciones, y es que hay unos que poseen unas propiedades, es decir, los medios de producción como las fábricas, las tierras, pues digamos que eso, y otras personas que solo cuentan con, pues como que la fuerza de, sí, la fuerza de su trabajo, es decir, solo pueden trabajar, ¿sí? Sí, tienes razón. Y creo yo que hay que agregar ahí, o pues no sé, a mí me parece interesante ver ese otro eslabón ahí como intermedio que resalta en esta parte del texto y que uno puede ver muchas veces en otros lados, y es aquellos que están como en ese punto medio, que ni tienen lo suficiente para, digamos, ser ricos o clase alta,
pero tampoco se quieren identificar con con los la clase pobres. baja, con los trabajadores, porque se sienten superiores, ¿no? Y esa superioridad a veces ni siquiera depende muy estrictamente de las propiedades y demás, eh, sino a veces hasta de las apariencias, ¿no? Que entran a jugar también un papel ahí ya importante en ese rango de la sociedad, no sé. Que también como que me lleva también a una conclusión y a una reflexión y es que las clases sociales como que determinan un poco la manera en la que la gente vive y su cultura y ese tipo de cosas. Es decir, por ejemplo, lo que tú decías de la gente como que no tiene una propiedad, pero tampoco es que sea pobre, es decir, que no tenga nada. Entonces, como que eso determina dentro de la cultura, como que determina unas maneras de ver las cosas, de actuar, sus gustos, en fin, su cultura. No sé, muchas veces a quienes vivimos en barrios populares, barrios del sur, tampoco se nos deja, no sé, como soñar muy alto, por ejemplo, en términos de educación, ¿sí? Yo creo que al contrario, yo creo que el sistema funciona en tanto le hace pensar, en tanto permite que la gente sueñe alto, en tanto de alguna manera existe la Pero con aspiración, ciertas cosas, creo yo. claro, pero por ejemplo, el estudio es una de las cosas con las que la gente logra fantasear en las primeras etapas de su vida. O sea, creo que a todos nosotros cuando estábamos en el colegio en algún punto se nos preguntó qué queríamos estudiar y qué queríamos ser cuando fuéramos grandes. Y todo el mundo tenía una respuesta en ese momento, generalmente, pues algo vinculado con la educación superior universitaria. Y son cosas que igual se van transformando con el paso del tiempo. Pero, claro que sí, pero yo ahí digo que la vivencia en barrios populares es un poco diferente respecto al acceso a la educación pública, es decir, a la universidad, sino, de hecho, fue algo que viví, es cuando yo quería entrar a la universidad, ya a punto de salir al colegio, como que lo que tenía que hacer era ingresar al SENA. Y yo creo que eso le pasa a muchos, es decir, como que el acceso a la universidad es algo lejano y lo más cercano que ven es el SENA y pues sabemos el SENA qué fines tiene. Y, por ejemplo, cuando yo también iba a salir del colegio, claro, cuando uno es más chiquito, todavía cree, o al menos eso me pasaba a mí, yo creía que cuando uno terminaba de estudiar el colegio, podía escoger qué seguir estudiando y que eso no tenía de por medio plata. Es Ujú. decir, que tú decías, qué sé yo, quiero ser arquitecto, entonces te graduabas del colegio y empezabas a estudiar para ser arquitecto y se acabó. Cuando uno va siendo más grandecito, siento yo en las clases populares pasa mucho, en los barrios populares, y es como, por ejemplo, yo he escuchado un montón en el colegio, bueno, ¿y usted qué va a hacer cuando salga? No, yo quiero estudiar. Y la plata. Yo creo que es mejor que se ponga a trabajar. Mm. Eso con el bachiller ya algo le sale, ¿sí? Cosas así. O no, eso que se va a meter a una universidad, lo que decía Karen, mejor estudia en el SENA, que es más rápido y consigue trabajo más fácil. Cosas así, sí. Pero que la educación superior como tal deja de ser algo con lo que uno pueda soñar, porque es como, usted no va a tener para pagar una universidad y las universidades buenas, que es una vaina que creo yo que es muy falsa, pero que se vende mucho, que las universidades buenas son las universidades privadas. Mm. Entonces, que si uno no tiene para pagar una privada, pues ¿para qué va a estudiar en la universidad? Cosa que es falsa, sí, hay muchas universidades públicas que igual son muy buenas. Ahora, entrar a la universidad pública tampoco es fácil, ¿no? Que ese es ahí el otro juego. Yo Eh, creo que eso es muy importante lo que dices y ya que, bueno, está tomando como este rumbo la conversación hacia el cuento de la educación superior y es pues también que ese tipo, esa estructura de usted tiene la posibilidad de estudiar y usted no,
o al menos no estudiar, digamos, una carrera profesional, lo que va de ahí para arriba, especialización, maestría, doctorado, además, va muy ligado a de alguna manera mantener el orden social. Claro, existe la fantasía del el salto de una clase a otra, teniendo en cuenta que además pues hay distintas formas de entender las clases y eso creo que es importante. Una visión es, por ejemplo, la que podemos tener nosotros, que entendemos que una clase, unas clases que son explotadas y unas clases que son de explotadores, y está la visión capitalista y es, bueno, hay una clase media, hay una clase baja y una clase alta. Y que Y que esa, eso supuestamente depende del de que tanto te trabajo y del esfuerces, sí, esfuerzo, claro, pero que decíamos ahorita es falso. sí, por completo. Y justamente a lo que quería llegar era eso. Puede que en unas primeras etapas de la vida de las personas exista la fantasía de ese salto social, de no, es que sea por un medio u otro, ¿no? Si logro esforzarme lo suficiente para entrar a tal universidad y todo va a mejorar en mi vida desde entonces, o la visión de, bueno, de que la sola visión de, bueno, voy a poder tener acceso al nivel educativo que yo quiera y poder estudiar lo que yo quiera. La realidad es que justamente la educación superior se ha convertido como en ese filtro, en ese momento en el que a algunos se les destina para trabajos especializados de educación superior, que normalmente pues, son los hijos de los explotadores, mientras que a los hijos de los barrios populares o les toca ser milicos o les toca ser policías, en algunos casos entrar a, digamos, a formas de educación superior como técnicos y tecnólogos, y en una población mucho más reducida y sí lograr entrar a distintos espacios de educación superior. Y yo creo que aparte de eso, digamos que justamente ayuda a que pues no se le permita muchas veces a la gente pensarse otras formas de sociedad o de vida que puedan ser posibles y que puedan ser quizá mejores para todos. Y es porque, bueno, yo siento que la educación juega un papel fundamental, ¿no? Y el que, por ejemplo, en un colegio público muchas veces no se incentive el hecho de vamos a procurar que la mayoría entre educación superior o bueno, lo que sea, em, sino esa mentalidad de tiene que trabajar, pero muchas veces es eh, tampoco el trabajar, Dignamente, ¿no? sí, sino en lo Mm. que le salga usted tiene que hacerle porque sí, y no Mm. hay de otra. Y como dice la canción, la de Rubén Blasco, Calle 13, es que en casa de pobre hasta el feto trabaja. Claro, y es como lo importante es conseguir algo, ¿sí? El pan para la casa. Y claro, es importante, pero no nos permite de pronto pensarnos en cómo con los otros que están en la misma situación que yo, nos podemos de pronto apoyar y que de verdad hayan unas garantías laborales y hasta de vida para todos. Y Mm. es que ahorita analizaba en relación también a esto de qué se le permite y qué no se le permite a las clases populares. Y es que es en muchos sectores, ¿no? Y, por ejemplo, en temas de la salud, las diferencias que uno encuentra también son, pues, brutales. Creo yo que todos esos espacios, estos ámbitos, bueno, no sé, igual constituyen los diferentes aspectos de lo que es una clase social o la otra, ¿no? Mm. Que no es únicamente, digamos, en el nivel educativo, que no es sí, sino que realmente es todo un conjunto de cosas lo que llega a determinar como esas facilidades
eh, o esas ventajas pues que tiene una clase sobre la otra y que a lo largo del tiempo creo yo que esas diferencias en vez de por alguna razón minimizarse o mantenerse, lo que hacen es aumentar, cada vez es más evidente y más fuerte esa diferencia entre el tener plata y ser de clase alta y el no hacerlo. Yo creería, por ejemplo, que eso se puede ver un poco en el marco de la pandemia y es, pues también, gran parte de la gente que tiene la posibilidad de quedarse tranquila en su casa y trabajar desde su casa, eh, pues tiene unas condiciones muchas veces mucho más favorables en términos sociales. Habemos algunos afortunados que siendo de las clases populares logramos, digamos, también como ese alivio, al menos temporal, en lo laboral y en lo económico en este momento de la pandemia. Pero la gran mayoría de la población colombiana, pues ya que no hay unas garantías laborales, ya que no hay un pensamiento en lo social, en lo comunitario, pues están pasando unas situaciones durísimas, ¿sí? Eh, el no poder salir a trabajar porque el trabajo que se tiene es, por ejemplo, vendedor ambulante, ¿sí? Hace que la situación sea muy dura. Todas las papelerías de barrio que están cerradas en este momento, que no están teniendo ingresos, es una situación muy dura y hay mucha gente que está pasando esa situación, pero también hay otra que es como que el jefe es tipo, yo voy a trabajar desde la casa, usted tiene que venir alcohol a vender en el almacén, en el supermercado, porque usted es la cajera de la tienda que yo tengo y va a estar porque sí, si no, pues ya se queda sin trabajo, ¿sí? Y esa situación también es muy complicada. ¿Cuántas mujeres también, cuántas personas viven del aseo de otros apartamentos, de otras casas, y en este momento o tienen que ir y arriesgarse, o simplemente pues no venga, pero pues no espere nada, No esperen no reconocimiento espere, monetario. sí, ni un mercado de verdad de solidaridad, pues, en medio de toda la situación, desconociendo además, pues, toda la parte humana, ¿sí? Mm. Toda la parte social a la larga. Sí, yo creo que también hay algo que o sea, que uno puede notar es que hay gente que lleva 30, 25, 15 años trabajando y lo que trabaja es para el diario vivir, o sea, para sobrevivir. No tiene la capacidad, digamos que, por ejemplo, sobrellevar digamos que una situación de estas como la pandemia y que todo el trabajo que ha generado esta persona y que toda la producción que ha tenido simplemente ha llevado al beneficio, digamos que, por ejemplo, de los dueños de las fábricas o algo así, que en estos momentos sí pueden, digamos que tener ese privilegio de quedarse en sus casas tranquilos, pues porque ya tienen como que un capital. Entonces, digamos que la situación es como de privilegios, porque hay gente que literalmente si no sale, pues no come, Mm. sobrevive del diario. De acuerdo. El otro día estaba escuchando un programa de radio popular. Creo que de hecho el lema de esa radio es como radio a lo mal hecho. Y el tema que estaban tratando era justamente pues la situación que están pasando, por ejemplo, las trabajadoras sexuales y habitantes de calle de la zona del centro de la ciudad, acá en Bogotá, pues frente a toda esta situación. Y el resumen es, pues la gente tiene dos opciones, o trabaja o se muere de hambre. Y la cuestión va más allá del refrán bíblico que a mí me rompe las guindas y es el de el que no trabaja no come. Pues la cuestión va mucho más allá, la cuestión va en por qué no se están garantizando los derechos básicos, sea vivienda, sea acceso a la educación, acceso a la salud, que sobre todo en una situación como esta es especialmente grave, sino que antes de alguna manera
el momento del estallido del virus se convierte de alguna manera también en una forma de purga social. Yo muy medio en joda, medio en serio, sentía los días antes de que empezara la cuarentena que iba a empezar así como la escena de la purga, que la gente iba a estar así faltando 5 minutos para la medianoche viendo televisión, que iba así, este es un servicio del servicio de emergencias, un mensaje del servicio de emergencias, en 5 minutos empieza la purga. Y ciertamente creo que mucha gente lo sintió así. Y mucha gente, aún con el pánico de toda la situación, porque creo que más allá de miedo, lo que se ha generado muchas veces es pánico, pues la gente igual tuvo que ponerle el pecho a la situación saliendo a la calle. O digamos que hubo muchas empresas que pues fueron muy malas, no sé cómo expresarme, los que, o sea, tiene dos opciones, o le congelamos el contrato o se va a licencia no remunerada, entonces como que sí, ahí hay un tema de desigualdad y después yo ya me libré porque yo puedo irme a mi casa y usted mirará qué hace. Es que esa es la cuestión, porque algunos tienen la posibilidad de decir eso y otra gente, sin importar qué digan, piensen o hagan, se ven forzados a salir a la calle. Hoy, por ejemplo, tuve una pelea con un influencer por Twitter y era la vieja postea una imagen de la gente mercando en la Plaza de las Flores. Hasta ahí, todo normal. Pero entonces el reclamo que se hacía era qué hace la gente en la calle, qué hace la gente teniendo aglomeraciones en la vía pública, ¿no? Pues noticia para el que no lo sepa, muchos no nos alcanza nuestros ingresos frecuentemente para comprar en un lugar distinto a las plazas. Y de las plazas todavía vive mucha gente, toda la gente que está trabajando en esos espacios además. Y si quizás la mayoría de personas tuviéramos acceso a, digamos, a una remesa básica de alimentación garantizada, algunas cosas por el estilo, muy probablemente esas aglomeraciones pues no se darían. No, y eso también responde justamente a ese pánico, o sea, mucha gente también, pues asustada con la situación, recibió alguito de plata ahorita por la quincena o logró conseguir algo y pues va y compra, para la comida, para la familia y que, pues claro, la idea es evitar aglomeraciones y demás, pero pues las plazas de mercado son mucho más económicas que muchos supermercados o, Incluso tiendas de barrio. claro, entonces pues sí va a ser la opción más viable. Aparte, mucha gente que tiene sus tiendas de barrio, pues compra en las grandes plazas para llevar al barrio y vender y pues no tiene nada de malo. Solo que, claro, muchas personas pues tienen la posibilidad de pedir un domicilio, del, qué sé yo, el Éxito, el Carulla que tienen cerquita, entonces, pues no tienen la necesidad de muchas otras cosas. Y es ahí, digamos, creo yo un poco a donde iba la reflexión de charlar en relación a esto, y es ese, ese concepto de clases sociales, primero creo yo que entender que no se sitúa o no empieza a hablarse ahorita, sino que tiene un recorrido histórico pues enorme, ¿no? También por eso pues tomaba como este texto en el que habla, por ejemplo, de la esclavitud y en esa misma lógica del que es pobre porque quiere o son flojos y tal, pues ¿cuántas personas no fueron esclavizadas y de verdad trabajaban de sol a sol para hacerle la plata a otros que no hacían nada o que su trabajo era mínimo, ¿sí? Entonces ahí no hay ninguna lógica en relación a eso. Y muchos dirán que ahorita ya no aplica, ¿no? Porque ya no hay esclavitud, pero a la larga, y si hay una suerte de esclavitud todavía, o sea, muchas personas tienen que cumplir horarios laborales de 12 horas o más por un salario mínimo, a veces por A veces menos, por menos, además. eh, muchas veces sin garantías en términos de salud o de lo que sea. Eh,
y pueden trabajar y de verdad matarse el lomo de la forma más durísima del mundo y no por eso reciben una cantidad de plata enorme y no por eso tienen muchas propiedades, sino que lo que decía Karen, a veces alcanza únicamente para el diario y a veces alcanza a duras penas para cubrir servicios, arriendo, mercado y ni siquiera es posible tener un ahorro, por ejemplo, para una situación como esta, o para comprar una vivienda propia, o para ahorrar para la educación superior de los hijos. No alcanza. ¿Sí? Y ese trabajar, que es lo que decía Karen, esa fuerza de trabajo, es decir, que lo único que yo tengo para ofrecer es a mí mismo para hacer las labores, no alcanza y no es suficiente para tener muchas veces ni siquiera una vida medianamente digna, unas condiciones de vida medianamente dignas. ¿Sí? Eh, y mucha otra gente se aprovecha de eso, ¿sí? Entonces, lo que decíamos ahorita, yo no sé, yo le pago a usted 20.000 pesos porque venga y me trabaje de 7 de la mañana a 8:30 de la noche y usted verá si acepta o no, porque es que si no es usted va a haber otro muerto de hambre que sí me acepte. De hecho, Y yo puedo estarme ganando 100.000 pesos en el día sentada mirándolo o llamándolo a preguntarle qué, ¿ya me hizo la plata o no? Y no por eso yo tengo menos plata o menos condiciones de vida, sino que todo lo contrario. Porque como yo soy la dueña del chuzo, yo puedo decirle a usted eh, qué condiciones le pongo y ya, y de usted verá malas. si se suma o no. Claro. Sí, de acuerdo. No, y respecto a eso que dices, también me trae a la mente otro de esos debates fuertes que hay ahorita y es en relación a la población venezolana que hay acá en Colombia, sobre todo acá en Bogotá, y es, bueno, a raíz de unas desafortunadas declaraciones de nuestra señora alcaldesa que cada día pela un poquito más el cobre y muestra lo que es, bueno, en fin, estos fetiches del sistema. Eh, pues a fin de cuentas, mucha de la población venezolana que reside acá en Bogotá trabaja igual y a veces incluso más duro que muchos colombianos. Y creo yo, me parecería interesante incluso que nos planteáramos el debate en este punto y es, ¿por qué no se le garantiza también una suerte de derechos tan necesarios para la población colombiana como para estas personas que por uno u otro motivo tuvieron que llegar acá? Y es que también relaciona cómo se entienden las clases, los inmigrantes muchas veces son de las poblaciones que componen el proletariado, a las clases explotadas y que terminan siendo marginadas incluso por los mismos explotados. De hecho, estos días yo siento que todo el mundo está un poquito más como que xenofóbico frente pues a la situación y más con las declaraciones de la alcaldesa. Muchos aplaudían el hecho de que no, de que los venezolanos no recibieran algunas ayudas y yo siento que eso también parte del cómo entendemos los derechos, porque algunas personas decían cómo es que vienen a exigir derechos que no tienen, cuando se supone que los derechos, digamos que son universales y son para todos, y uno de hecho en condición de extranjero tiene pues como que unos derechos y hay entidades que lo regulan. Yo siento que es algo que el gobierno tiene que responder y es bueno en dónde están todas estas ayudas humanitarias pues para controlar todo el tema de migración de venezolanos. Y eso es algo que mucha gente no entiende. De acuerdo. Lo que yo creo es que ahí la dificultad está en justamente nombrar pues sí, muchas de esas ayudas como para unos o para otros, priorizando, que creo yo en este momento, justamente en esa misma idea que decía Diego, todos siendo de la misma clase social, de la clase trabajadora, sin garantías de vida de ningún tipo, independientemente, de verdad en este punto, independientemente de la nacionalidad, tendría que hacerse, pues, ese análisis de es necesario que se brinden ayudas,
no en términos de lo que muchos piensan del puro asistencialismo, de quieren todo masticado, sino de que no hay posibilidad en este momento de rebuscarse la plata, que es lo que a muchos eh, pues nos ha tocado toda la vida, pero que en este momento ni siquiera se puede eso. Y en ese sentido se necesitan las ayudas. Y no es una vaina de que, ay, todo quieren regalado, no, sino que pues es de garantizarle la vida digna a la gente, ¿sí? Y por eso digo, yo creo que eso tiene que ser independientemente de dónde vienes, porque entonces jugamos a la misma o de qué color tienes la piel. No, o sea, eso a la larga no tiene ningún sentido, sino lo que decía Karen es garantizar los derechos a todas las personas. Y es vivienda, y es alimentación, y es educación, y es salud. O sea, no se está pidiendo tampoco una cosa eh, que sea del otro mundo, no se está pidiendo, pues, tráigame aquí y mónteme mi empresa, que ahora yo voy a ser el ricachón del barrio, sino, pues, garantícele a la gente que va a poder vivir medianamente bien durante este periodo que es tan complicado. De acuerdo. Sí, claro. De hecho, yo lo planteaba planteaba eso de que los venezolanos exigen unos derechos que tienen, en tanto hay mucha gente que dice que pues no tiene, uno no tiene derechos, no debería por qué exigirlos. Entonces, por eso es para que, pues como que, sí, para que sepan que pues igual en esta situación todos tenemos, digamos que, derechos y si es necesario exigirlos No, y no solo en para esta poder vivir. situación, creo que en cualquier situación todo el mundo debería Bueno, sí, tener cualquier acceso, digamos, situación. a unos básicos para poder vivir bien. O sea, si tanto les gusta la cuestión de la libre competencia, de todos esos dogmas de fe que tiene el capitalismo y que vende el neoliberalismo, pues es también pues entonces permítanos a todos partir del mismo punto, ¿no? Que muchas veces es esa idea de justamente lo que mencionamos hace unos minutos de el que es pobre porque quiere y todas esas pendejadas. Eh, Les aseguro que mucha de la gente de las clases populares, si partiera del mismo punto que los hijos de Ardila Lule, la rompen 4 veces más. ¿No? Es esa cuestión de, se nos habla tanto de que con tu propio esfuerzo puedes lograr lo que te propongas y ser tu propio jefe, que, bueno, realmente pues pongan a la gente en las posibilidades de arrancar del mismo punto. Un ejemplo sencillo, la cerveza que hace mi papá puede ser 10.000 veces más rica que la andina y puede que no tenga en términos económicos, en términos de cuánto cuesta el producto mismo, una diferencia muy grande, pero la diferencia está en que en mi familia no hay la plata, uno, para hacerla en cantidades exorbitantes y para además pagar una Publicidad. cantidad de publicidad que invada toda la ciudad para que eso se empiece a vender como pan caliente en un día. Mientras otros sí tienen esa posibilidad de decir, hoy invierto 200 milloncitos en hacer una producción de cerveza, así sea mediocre, y otros 100 milloncitos o 200 milloncitos más en una publicidad ahí suave, WhatsApp. y ya, y pasado mañana ya tengo en mi bolsillo otros 600 millones de puras ganancias. Sí, es cierto. Aparte, eso me hizo pensar en todo este boom mediático que tuvo hace poco uno de los grandes multimillonarios que tiene Colombia, que muy amablemente hizo una gran donación económica al país en medio de la crisis. Y la gente salió a aplaudirlo hasta quemarse las manos, ¿no? Lo cierto es que con las ganancias que tiene esta gente, la mayoría avanzadas además en la especulación financiera de los bancos, de que jueguen con la plata de quienes se ven forzados a guardar su dinero en un banco, eh, pues de sobras podrían hacer muchísimo más de lo que están haciendo. Y no por mera caridad, sino por justicia social. Es gente que a fin de cuentas vive del trabajo ajeno y que por una vez podrían hacer algo por, pues, por la población.
Bueno, creo que justamente este tipo de conversaciones nos tienen que llevar a recordar es que no todos estamos en el mismo lugar en la sociedad, no porque no querramos o porque no nos esforcemos lo suficiente, sino porque ciertamente hay una cuestión sistémica que impide que todo el mundo viva de una manera digna. Eso por un lado. Por otro lado, por más que se quiera endulzar muchas veces los mensajes, los ricos no son nuestros amigos, son quienes nos tienen en las situaciones que atravesamos. Y quien sume a mi clase en la pobreza nunca va a ser mi amigo. Y para terminar, una frase de una gran banda de rock española, y es: la lucha de clases sigue vigente y nosotros lo hemos comprendido.